Hola chicos, Física 54. Nuestro amigo Arquímedes, mucho Arquímedes, pero todavía no hemos hablado de los cuerpos flotantes más famosos, que son los barcos. Así que aunque solo sea un poquito, porque es una ciencia bastante complicada, vamos a dar una explicación básica de por qué flota un barco. Un barco que pesa miles de toneladas. Bueno, pues lo primero que tiene que lograr un constructor de barcos es que la masa total, es decir, el peso total del buque partido por su volumen, sea un peso específico, que es lo que sería esto, inferior a 1. Es decir, ponemos aquí menor que 1. ¿Por qué? Porque el del 1 es el agua. Oiga, ¿y cómo puede ser un peso tan enorme? Pues chico, haciéndole un volumen más enorme. Puede tener planchas de acero a los lados, pero si en el interior del buque hay aire, si el interior de las habitaciones es todo aire, si los pasillos son todo aire, todo eso es volumen. Y todo eso cuenta a la hora de calcular el peso específico del buque. O sea, lo que lograremos al ponerle un gran volumen es que al meterse en el mar desplace tanto agua, como peso tiene él. Como peso tiene él. Entonces es cuando logrará nivelarse el empuje con el peso del buque y se mantendrá a flote lo mismo que si fuera un corcho. Bueno, en el caso de los barcos, por supuesto suelen tener un eje de simetría, la parte inferior del casco, lo estoy dibujando de frente. Lo que hace un buen constructor de barcos es hacer que el centro de gravedad del buque, es decir, de toda la masa del buque, con todos los pisos, con todas las plantaciones, todos los garajes, toda la carga que lleva, etcétera, etcétera, el centro de gravedad, que va a detener, no esté por aquí en el centro, no. Su intención es que esté lo más abajo posible. ¿Y qué hará un constructor o un cargador de barco para que el centro de gravedad esté más bajo? Pues poner todo lo pesado abajo y lo que sea menos pesado arriba. Es el mismo truco de nuestro monigote del tentempié, aquel que le habíamos puesto en la base unas láminas, un contrapeso de plomo, entonces el centro de gravedad se colocaba por aquí. Claro, con el centro de gravedad aquí ya lo puedes inclinar para un lado, brum, que él se vuelve a poner de pie. Le inclinas para el otro, brum, que él se vuelve a poner de pie. O sea que lo mismo es lo que persiguen en los barcos. Bien, para ello, a veces, no solo se fían de la carga que van a echar, no, porque habrá veces en que el barco vaya de vacío. Entonces el constructor del barco se asegura lastrando el barco, es decir, metiendo en la parte de abajo un peso que no tiene más que otra misión que la de ser peso. No vale para otra cosa. Antiguamente se ponían piedras. Hoy no sé lo que pondrán. Si pondrán acero, pondrán... no sé. Pero bueno, ponen peso. Y en los veleros, que por supuesto los veleros tienen el casco mucho más afilado y además tienen el inconveniente de que en una vela altísima y le va a soplar el viento que tendería a volcarlo. Claro, si el centro de gravedad no lo tiene muy abajo, para que haga de palanca y de contenedor para el brazo el par de fuerzas que se va a hacer, lo volcaría. Entonces, para que no dificulte carga aquí que vaya a molestar y logren bajar todavía más el centro de gravedad, se han distanciado hacia abajo, fíjate, O sea, dicen, vamos con el centro de gravedad hacia abajo.
Pero chico, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a colgar aquí una piedra grande? Pues algo parecido. No cuelgan una piedra, cuelgan aquí una especie de cilindro apuntado por la parte de delante, que seguramente tiene un nombre, ¿eh? Y está relleno, estoy seguro, yo verlo sí que lo he visto, cuando buceo con gafas lo veo, ¿eh? Y está relleno seguramente de plomo o de un metal parecido pesadísimo. Claro, eso hace que el centro de gravedad de toda la embarcación baje muchísimo, qué sé yo, pues a lo mejor se ha colocado aquí el centro de gravedad, ¿eh? Lo cual da mucha estabilidad al barco. Luego tenemos este que sería el centro G, el centro de gravedad. De aquí, por supuesto, nos podemos imaginar el peso del buque en forma de un vector, que esto sería el peso del buque. Y respecto al agua desplazada por el buque, que sería toda esta sección que está hundida, vista así, todo este agua que ha sido desplazado para que esté el buque, el centro de gravedad de esa pieza que formaría de agua, es decir, como un casco de buque, pero macizo de agua y solo de agua, que eso sería el agua que estaba aquí y que ahora se ha tenido que apartar para que pase el buque. Ese es el agua desalojada. Bueno, pues este agua desalojada tiene también su centro de gravedad. Y si te das cuenta, como esto es más ancho que esto, pues estará no en la mitad de la parte sumergida, sino que estará pues más arriba, pues un poquito más arriba. A este centro, que es el centro donde se aplicaría el empuje, el centro donde se aplica el empuje, se le llama centro de carena. Centro de carena. Una palabra muy bonita. Carena. Bien. Cuando un barco se inclina, le pasa un poquito lo mismo que al monigote. Cuando un barco se inclina, vamos a dibujar primero su eje inclinado. Vamos a dibujar aquí un casco de buque acordándonos de lo que era la simetría, aproximadamente. Vamos a imaginar que el centro de gravedad del buque esté por aquí, G, y el centro de carena esté, que ahora se ha desplazado, porque claro, ahora la masa de agua desplazada está hacia aquí. El centro de carena también se habrá desplazado, qué sé yo, pues por ejemplo por aquí. Oiga, entonces aquí el peso del buque sigue tirando hacia abajo y aquí el empuje sigue tirando hacia arriba. ¿Cómo funcionan estas dos fuerzas, que son iguales pero de signo contrario? Pues funcionan como un par de fuerzas que tú sabes que la resultante era un giro. Y este giro que producen, en este sentido, es el que hace que el buque se vuelva a nivelar. A este punto que une la fuerza del empuje, esta, la del empuje, con el eje del barco, también le dan un nombre. Le dan el nombre de metacentro, o sea que tenemos 3 nombres que hemos aprendido. Bueno, el centro de gravedad, que ya lo sabíamos, centro de carena, que es el centro de gravedad del agua desplazada, de la masa de agua desplazada, y el metacentro, que es donde el empuje corta al eje del buque. Dicen que mientras el metacentro esté por encima del centro de gravedad, ese barco no tiene por qué hundirse. A no ser, claro, por estabilidad. Puede haber otros factores luego, que pueden hundirlo, qué sé yo, pues un torpedazo y le han hecho un agujero, o el pobre Titanic que al chocar contra un iceberg le rasgó todo el flanco y empezó a entrar agua. Claro, cuando entra agua sale aire, y cuando sale aire, ¿qué pasa? Que pierde volumen, y si el peso se mantiene y el volumen se pierde, va ganando peso específico, y en el momento en que sea igual
o mayor que 1, el buque se va a pique. Dicen esto del metacentro, que tiene que estar por encima del centro de gravedad. Entonces, vamos a imaginarnos, a ver, ¿por qué se hundiría el barco? Que sería lo siguiente. Si este es el eje del barco, imaginemos que el diseñador del barco, el ingeniero o el que ha cargado el barco y ha metido mucho peso arriba, ha desplazado el centro de gravedad de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque ha metido mucha carga arriba, y ha vaciado las bodegas. O sea, no ha compensado metiendo más en las bodegas. Y el centro de gravedad se ha colocado aquí. Como el agua viene por aquí, el centro de carena estaría por aquí. Y mira ahora, esto es agua, mira ahora del centro de carena que sube el empuje, a la que recta, que sube el empuje, la fuerza del empuje, y el centro de gravedad que baja la fuerza del peso. ¿Qué ocurre? Pues mira cómo juegan estas dos fuerzas. Mira, las unes por este segmento y forman un par de fuerzas, pero ahora el giro va a ser así. ¿Lo ves? Esta fuerza tira para abajo, esta para arriba, giran así, ¿y qué pasará? Pues que el buque seguirá ladeándose y llegará a ponerse de forma que el agua entre por encima de las cubiertas y entre en el barco por zonas que no tiene hermetizadas. Porque claro, si un barco se hundiera y tuviera las fuerzas, las puertas, las ventanas y todas las paredes tan herméticas y tan aisladas respecto al agua que no pudiera entrar, se quedaría flotando pero tumbado. Pero claro, no lo tienen nunca tan preparado y el agua va entrando por muchos sitios, invade las bodegas, invade el interior del barco y se hunde. Razón tenían, si este es el centro de carena, razón tenían que el metacentro, que es donde el empuje corta al eje del barco, se ha quedado por debajo del centro de gravedad. Entonces el par juega al revés, ¡pluf!, y se hunde. Bueno, no te digo más, porque esta materia es muy bonita, muy interesante, pero también se hace complicadilla. Si un día estudias para ingeniero naval, que son los que hacen naves, los que construyen barcos, una profesión maravillosa, ya me podrías contar tú a mí y darme muchas lecciones de náutica. De momento me limito a algo más fácil. Un taco de madera flotando en el agua, que eso es bastante más fácil. Me imagino un taco de madera de una forma así, que tenga ...10 centímetros de este lado, 8 de este y 6 de este. Entonces, al meter este taco en el agua, sabemos que va a flotar, porque la madera tiene mucho menos peso específico, una madera normal. Hay maderas que tienen más peso específico que el agua y son capaces de hundirse, maderas densísimas, pero bueno, no es este caso, es un taco de estos, además seco, reseco, que se supone que ya todo el agua que contenía de verde ya se le ha marchado y se han impregnado por burbujitas de aire que se han quedado metidas dentro. Con lo cual, su peso específico, el peso específico de esta madera, nos dicen que es 0,4, ¿qué? Pues 0,4 se puede dar en kilopondios partido por litro, también, pero como estamos con centímetros, pues lo vamos a dar en pondios, que es la milésima parte del kilopondio, partido por centímetro cúbico, que es la milésima parte del litro. Pero el valor numérico no cambia, como tampoco cambiaría el valor de su densidad, aunque ya no sería peso, sino que sería gramos, sería materia, masa. Masa entre volumen era densidad, peso entre volumen es peso específico, en este caso de la madera. Y nos preguntan que, sabido el tamaño del taco,
Dice, ¿cuál es el volumen, y el peso específico, cuál es el volumen de la parte sumergida? ¿Qué volumen? Tú imagínate que se sumerge por aquí. Se sumerge por aquí. Y vamos a llamar a esta altura, o sea, a lo que se queda sumergido, X. Entonces, el volumen sumergido sería de aquí para abajo. Aquí, ¿qué fuerzas actúan cuando ya está en el agua? Pues actúa la fuerza de la Tierra, que es el peso, y la fuerza del empuje, que actuaría desde aquí, desde el centro de carena o centro de masa del sumergido, actuaría desde aquí, pero que vamos a deslizarlo y hacer coincidir los dos puntos aquí para tener un gráfico que se vea más fácilmente como el peso es anulado por el empuje. Igual fuerza, pero de sentido contrario. O sea que el peso sería igual al empuje. Descomponiendo esto, tendríamos: ¿quién genera el peso? Todo el taco completo de madera. El taco completo de madera. Madera, Trato de pintar alguna de las vetas de la madera para que veas que es madera. ¿Quién genera el empuje? Solamente esta parte sumergida, que ya no es madera, que es agua. Agua. Que precisamente no está. ¿Por qué no está? Porque ha sido desalojada. Pero me la imagino. O sea, toda la parte de abajo del taco, he sustituido la madera por el agua, la parte sumergida. Y esta es la que hace la fuerza vertical del empuje. O sea que esto es madera y esto es agua. La madera pesa. El agua desplazada empuja. Y las dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces yo digo, P, ¿tú quién eres? Hombre, pues vete a buscarlo a mi definición de peso específico de la madera. El peso específico de la madera, en este caso, 0,4 pondios partido por centímetro cúbico, era mi peso total, que es ese, mi peso total, partido por mi volumen total. Ahora, ¿qué quieres saber el peso? Pues despeja. Despeja peso y queda que es el volumen por el peso específico de la madera. Venimos aquí y digo, peso, volumen. El volumen de este prisma sabemos que es superficie de la base por la altura. Superficie de la base, 10 por 8, 80, que sería superficie. Multiplicado por la altura, por 6, pues sería 480. ¿480 qué? Centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. O sea que el peso sería el volumen que hemos quedado en que son 480 centímetros cúbicos por mi peso específico, que es 0,4 pondios partido por centímetro cúbico. Y entonces este centímetro cúbico con este se te va y te queda 480 por 0,4. Que es lo mismo que multiplicarlo por 4 y partirlo por 10. Entonces diría, partido por 10, 48. Y ahora ya se habría quedado solamente el 4. 4 por 8, 32. 4 por 4, 16. Y 3, 19. 192, ¿qué? Pondios. Esta es la fuerza que hace el taco hacia abajo. Pues si 192 pondios, el peso los hacia abajo, este agua tiene que hacer 192 pondios hacia arriba. Entonces vamos a lo mismo y decimos, agua, ¿tú qué peso tienes? Porque tu peso es igual al empuje. Ah, ¿que cuánto peso yo? Pues mira, peso, mi volumen por mi peso específico. Si la madera pesaba su volumen por su peso específico, yo que soy agua,
yo que soy agua, pues peso lo mismo, y como el peso en este caso ya sabéis que es para abajo, pero por el empuje lo ponemos hacia arriba, lo llamo ya E, y sería mi volumen que es superficie de la base 10 por 8, y por la altura, que ya no es 6, solo es X, o sea que sería 10 por 8, 80, 80 por X, 80X, ese sería mi volumen, multiplicado por mi peso específico. Mi peso específico es 1. ¿Un qué? Un pondio por cada centímetro. Estos serían centímetros cúbicos de volumen, y al multiplicarlo por que es mi peso específico, pondio partido por centímetro cúbico, pues quedaría centímetro cúbico y quedaría 80 por 1, 80x por 1 es igual a 80x. ¿De dónde? Como el empuje hemos dicho que es igual al peso, y el peso es de 192, pues digo que 192, que tiene que ser también el empuje, será igual a 80x. Con lo cual, para despejar x, el 80 pasa dividiendo, tendría 192 partido por 80 igual a x. Que si dividimos entre 8, que sí que se va a poder, aquí te da 19 entre 8 a 2, quedan 3, 32 entre 8 a 4, y ahora al partir por 10, si era 24, 192 entre 8 son 24, pero al partir por 10 es 2,4. ¿2,4 qué? Centímetros. 2,4 centímetros, porque aquí estos 80 son centímetros cuadrados, ya que es la superficie de la base. Entonces, cuando la superficie de la base se ha puesto a dividir, se ha quedado dividido centímetros cúbicos de arriba, de los pondios partido por centímetro cúbico dividido entre centímetro cuadrado, y eso ha dado como resultante una longitud, centímetros, 2,4 centímetros. O sea que esto es x 2,4 centímetros. El taco, cuando lo he metido en el agua, se ha sumergido 2,4 centímetros. Oiga, ¿y cuál es el volumen sumergido? Que esto lo pregunta también. Pues bueno, el volumen sumergido será 10 por 8, que es la superficie 80, por 2,4, que es exactamente lo que acabamos de hacer, pero al revés, que nos daría 192, pero en este caso ya será 192 centímetros por centímetro por centímetro, 192 centímetros cúbicos. Es decir, las dos cosas que nos pide el problema son: ¿qué volumen hay sumergido? Volumen sumergido, 192 centímetros cúbicos de madera. Parte de la lista: profundidad del taco sumergido, ese x sumergido sería 2,4 centímetros. Este tipo de problemas pues sirve para buscar todo. Te van dando unos datos, te dejan unos sin darte y te dicen, búscalo. O sea, te pueden dar el peso específico, te pueden dar las medidas para que calcules tú el volumen, o te dicen ya el volumen, te pueden dar el peso del cuerpo que sumerges, te pueden dar el peso específico de la madera, como es en este caso, o decir, te damos solo las profundidades, todo y hasta dónde llega, y ahora calcula el peso específico del cuerpo que está flotando. Ese sería otro problema también. Pero no hay más fórmulas. Solo hay estas. La definición de peso específico, que es la fuerza, es decir, el peso con que la Tierra trae un cuerpo, partido por su volumen. Y luego, el principio de Arquímedes, que ya no es ni fórmula. Es sencillamente que el peso es igual al empuje. El peso lo hace el cuerpo y el empuje lo hace solo la parte de agua, la parte de fluido que ha sido desalojada. Bueno, hasta el siguiente.